Dios les bendiga, bendiciones en este hermoso día. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de nosotros, con la familia, con los grupos en el mundo entero en el que vivimos. Que su palabra en este día de hoy sea la medicina deseada que anhela nuestro corazón y todo nuestro ser. Vamos a estar en el libro de Génesis, capítulo 37, versículo 2. Y leemos su palabra como está escrita, para ser doblemente bendecidos a través de su palabra. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Zilpa, mujer de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Entonces, vamos a charlar un poco acerca de José y los hijos de las dos concubinas que había tenido el padre de José, Jacob, ¿verdad? Entonces empieza la historia. José era un muchacho joven, dice que tenía 17 años, ¿verdad? Entonces él estaba en el tiempo de lo infinito, de lograr muchísimas cosas que se le venían a su pensamiento. Entonces, como un muchacho que su pensamiento es mucho mayor que su edad, ¿verdad? Él quería lograr estas cosas. Entonces, él tenía un afán por la vida. Un afán maravilloso, porque hay diferentes clases de afanes. Por ejemplo, los hermanos de él tenían otra clase de afán por la vida, y él tenía un afán específico por la vida, porque dice de que él apacentaba las ovejas, ¿sí? Dice que él apacentaba las ovejas. Y los hermanos de él también dice, José y sus hermanos. Pero dice que el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Zilpa, mujer de su padre, ¿verdad? Entonces, todos nosotros sabemos, o lo hemos experimentado, quizás no debería de ser así, pero así se ha hablado, así lo hemos escuchado, y entonces así actuamos, ¿verdad? A veces nosotros tenemos nuestros padres, y nuestro padre o nuestra madre tiene otros hijos, ¿verdad? Y convivimos juntos en una sola casa. Y entonces empiezan a haber papeles, o empiezan a haber nombres, o empiezan a haber preferencias, ¿verdad? Como seres humanos. Pero lo que nosotros no sabemos, hasta dónde se puede dañar el corazón de una persona por una preferencia, ¿verdad? Hasta dónde se puede dañar el corazón de una persona por una preferencia. Entonces, esto fue lo que pasó con José, porque su padre lo mandaba a ver qué hacían los hermanos. Entonces, los hermanos eran mayores, ¿verdad? Entonces, no les gustaba que el hermano menor estuviera como introduciéndose en la vida de ellos, porque ellos pensaban que él era menor para estar sabiendo de cosas más mayores que él. Bueno, entonces, ¿cuál el trabajo de ellos? Era apacentar las ovejas, ¿verdad? Ese era el trabajo de ellos. Pero aquí hay dos cosas muy, muy importantes que vamos a saber. Cosas muy, muy importantes. Bueno,
¿Por qué la palabra de Dios registra los nombres de Bila y de Silpa como concubina? Esta es la gran pregunta que hay en este versículo 37:2. ¿Por qué? Porque está hablando de estados de madurez. La palabra de Dios aquí nos habla de estados de madurez. Por eso que no mencionó, no dijo la esposa de Jacob. No lo dijo. Aunque ya ellas no estaban, pero hubiera dicho los hijos de Raquel o los hijos de Lea, pero no dice. Dijo los hijos de Bila y los hijos de Silpa. ¿Por qué? Porque es el grado, está hablando de un grado espiritual bastante bajo, como las dos partes que tenemos en la parte de atrás del cerebro. Las partes frontales del cerebro son mucho más elevadas espiritualmente que las partes de atrás del cerebro. Aunque venimos a unir estas partes de nuestro cerebro, de nuestro cerebelo, ¿verdad? Venimos a unirlo para poder elevarlos y traerlos hasta la estatura de nuestra parte frontal cerebral, ¿verdad? Entonces, esta es la razón por la cual la palabra de Dios menciona a estas dos mujeres como un grado último. No habla de grados físicos, de grados físicos femeninos, no. En el concepto de Bila y Silpa está hablando de este diseño hembra con que Dios nos creó a nosotros. Y el diseño de los hijos de Jacob está hablando de diseño varón, dador. Pero entonces entendemos que a ellos les faltaba desarrollar la parte física. ¿Por qué? Porque la parte del alma, el hombre, viene a ser un concepto masculino en el ser humano, ¿verdad? Entonces, cuando menciona las dos concubinas de Jacob, está hablando del cuerpo físico en una dimensión que hay que empezar a trabajar ese cuerpo físico para poder elevarnos espiritualmente. Entonces, por eso dice que José estaba con los hijos de las concubinas de su padre. ¿Por qué? Porque su cuerpo, como vemos, todavía no estaba desarrollado, no había alcanzado esa madurez. Por eso dice que su papá lo mandaba a que le diera información, ¿verdad? Le diera información. ¿Por qué? Porque José no tenía la madurez todavía. En cambio, si José venía y le daba la información al padre, entonces era un grado mayor de elevación para que el padre pudiera tomar esta situación en cuenta y poder trabajar en la vida de los hermanos de José y que José pudiera también entender el trabajo de la vida, ¿verdad? Entonces, hay tres grados aquí. Por ejemplo, el grado de Jacob, que era el grado elevado, ¿verdad? Y está el grado de José, que este muchacho de 18 años tenía una madurez y una capacidad intelectual, pero que esta capacidad, esta madurez y este pensamiento alto tenía que ir de acuerdo al cuerpo físico de él. Y entonces la mente de él era bastante elevada, pero su cuerpo físico no. ¿Por qué? Porque él era mandado, ¿verdad? Él era mandado todavía. Él no tenía la independencia
de ese pensamiento, aunque era elevado, pero todavía el papá lo mandaba. Quiere decir que él todavía no era independiente en la palabra de Dios, no era independiente en la palabra escrita, ¿va? Entonces, los hijos de Sila y de Silpa tenían todavía el cuerpo más bajo, a pesar que José era más jovencito, pero después del papá de José iba José como categoría de elevación espiritual, ¿verdad? En cambio, los hijos de la concubina tenían su cuerpo bien bajo, entonces se manejaban en ese cuerpo bajo, a pesar de que ellos apacentaban las ovejas, ellos la apacentaban conforme a lo que ellos tenían, ¿verdad? Conforme a lo que ellos tenían, porque nadie puede dar algo o una elevación espiritual o algo que la persona no tenga. Entonces, esta es la historia José nos invita a escudriñar esta historia de la familia de él, porque allí pasaban muchos acontecimientos. Su padre tenía una dimensión espiritual bastante elevada, pero ya había alcanzado años de su vida y entonces ya él estaba como sentado, y los hijos de él era que empezaban a hacer el movimiento para que ellos aprendieran a apacentar ovejas como su padre les había enseñado a ellos, como ellos habían visto que su padre lo hizo desde el abuelo de ellos, Labán, ¿verdad? Que esa era la procedencia de ellos, y habían llegado a otro sitio, y habían crecido, se habían desarrollado, habían visto a su padre pues luchar en este mundo maravilloso, y habían visto lo que su padre había obtenido. Entonces José es como visible en lo que él demandaba de la vida, en lo que él había aprendido de la vida. En él era notorio, su padre lo notaba en él, a pesar que él era un muchacho de 17 años, su carrera iba como para obtener cosas grandes, y eso fue lo que al final vimos que así sucedió. ¿Por qué? Porque él estaba enfocado en esa voluntad, él estaba enfocado en este proyecto, él estaba enfocado en cosas que venían a sus pensamientos, y que él estaba consciente de esas cosas, pero también estaba consciente que él tenía que elevar esas cosas, ¿verdad? Todos esos pensamientos, él estaba consciente totalmente que él tenía que elevar esos pensamientos. Entonces, pero no sabía de qué forma. Entonces el papá lo empezaba a mandar para que vaya viendo cómo sus hermanos apacentaban las ovejas, ¿verdad? Entonces José venía y le decía a su papá las cosas que José miraba, que a José no le parecían correctas desde el punto de vista de su edad, desde el punto de vista de su pensamiento, y desde el punto de vista donde José había crecido, donde él se había desarrollado. Entonces, desde el punto de vista de José, para él esas cosas eran malas famas, no eran cosas correctas. Mas, sin embargo, para los hermanos de José sí eran. ¿Por qué? Porque ellos eran hijos de unas personas de un grado menor espiritual. Aunque eran los hijos de Jacob, pero el grado materno era bajo. Por eso que ellas fueron las concubinas, ¿verdad? Eran bajos. ¿Qué significa? Que cuando la esposa no podía obtener algo, entonces ellas tomaban ese lugar para que la esposa pudiera obtener a través de ellas, ¿verdad? A través de ellas. Pero esto siempre es una complicación al final. Al final siempre es una complicación. ¿Por qué? Porque es como que una persona use a otra persona, ¿verdad? Para lograr sus propósitos. O sea, una persona indefensa viéndose usada por una persona
que tiene un poder mayor. Entonces las consecuencias de esto nos cuenta aquí la palabra de Dios. Si lo miramos, las consecuencias cuando una persona no eleva su vida espiritual, tiene consecuencias. Los frutos de esto, el caminar de la persona, el entendimiento de la persona es tan bajo, aunque la persona pueda crecer en una casa paterna de una elevación o de una dimensión espiritual alta, pero como estas personas han sido usadas, ¿verdad? Se sienten usadas, crecen usadas, ven el fruto de usados, entonces escuchan las pláticas también y se dan cuenta que como concubina no tenía el grado. Entonces los hijos de ellas se dieron cuenta también. Entonces, como no podían vengarse de su padre, ni podían vengarse de las mamás de sus hermanos, entonces empezaron a vengarse de José, que era el que estaba al frente de ellos, menor, pero que ellos miraban que él tenía una carrera brillante y maravillosa, ¿verdad? En vez de unirse o hacer el todo, como le pasa a todos los seres humanos, ¿verdad? Cuando están en un grupo y hay una persona que tiene una elevación espiritual, entonces empiezan a ver a aquella persona de menos, cuando es la persona que quizás más puede aportar, ¿verdad? Entonces, pero como los hijos de Bilha y Silpa no estaban capacitados para afrontar esta situación, porque el grado espiritual de ellos era tan bajo, entonces padecían de miedos, padecían de desconfianzas, padecían de ansiedades, creían que esa persona aportaba, tenía todo y que ellos no tenían nada, pero estaban en la misma casa. Lo único era el pensamiento que venía a cada uno de ellos. Eso sembraban en su corazón, lo expresaban con su boca y era visible en ellos, ¿verdad? Entonces aquí José nos cuenta esta historia para que nosotros podamos hacer un equilibrio, ¿verdad? Para que nosotros podamos finalizar esta historia en un equilibrio sin preferencia alguna, o sin pensar que alguien viene a llevarse todo lo que tenemos en la casa, en nosotros, en el grupo, en el mundo, ¿va? Porque Dios, que es ordenado y que es multiplicador y que da a todos de la misma porción, entonces Él creó el mundo. Lo único que como nosotros queremos pasar por otra persona, entonces empezamos a ver carencias en nosotros mismos, ¿verdad? Entonces esto era lo que estaba aconteciendo entre José, que era el hijo de Raquel, ¿verdad? La mujer que Jacob más amó, y los hijos de Bilha y los hijos de Silpa. Entonces a los hijos de Bilha y Silpa presentaban una carencia, nacieron con una carencia, aunque lo tenían todo, no les hacía falta nada porque compartían la misma casa, el mismo padre, pero las tierras de ellos, sus vidas espirituales eran grados mayores y menores y bajos grados. Entonces la carencia es lo que hace que la persona se vea en el último grado espiritual y en el último grado físico de la vida. Y eso es lo que nosotros tenemos que elevar, ¿verdad? Aquí José nos invita a elevar esa parte física que está demasiado baja, que está sufriendo de carencias, que está sufriendo de heridas. Entonces esto se presenta como enfermedades espirituales, como un pensamiento bastante bajo, terrenalmente hablando. Entonces hay que desarrollar el pensamiento elevado, el pensamiento espiritual, porque sabemos que todo viene de los cielos, todo, que la tierra
por sí sola no puede dar agua, porque el sol viene de arriba y la lluvia viene de arriba. Entonces, aunque nosotros sembremos en la tierra, pero los grados principales, ¿verdad?, que aportan a la naturaleza, entonces lo vemos que está por encima de nosotros, que es el sol en este caso, que le da esa vitalidad a las plantas, y es la lluvia que le da ese crecimiento y esa madurez a los frutos, ¿verdad?, de estas plantas. Entonces, eso es lo que nos dice aquí esta historia, comenzando con José y los hijos de las concubinas de sus padres. Lo que le estaba diciendo era que los hijos de Bilha y Silpa que viven en nosotros, que nosotros podamos elevarlos hasta que lleguen a ser frutos comibles, frutos que tienen comida y frutos que tienen agua para poder alimentar, y no quedarnos en esas carencias y en esas heridas que no aportan más que maldad a la vida del ser humano, ¿verdad? Entonces, esto es maravilloso, porque cuando nosotros nos damos cuenta de eso, entonces tenemos el gran deseo de elevar nuestras vidas espiritualmente, y no necesitamos gritar, no necesitamos patalear, no necesitamos hacer un montón de cosas, sino que lo que hace realmente la sanación y lo que hace realmente el pensamiento sublime, la elevación de ese pensamiento sublime, de esa unidad a nuestro Creador, es el conocimiento de la palabra, ¿verdad? Es escudriñar la palabra y estudiar la palabra. Entonces eso hace que nuestro cerebro sea uno solo, unido en ese pensamiento sublime que todos venimos a reparar a este mundo, ¿verdad? El primer pensamiento, porque el primer pensamiento se cayó, ¿verdad? Entonces nosotros llegamos a esta tierra con ese pensamiento caído, y ese pensamiento es sublime, no puede estar caído. Entonces, así como el cuerpo de un ser humano es firme y se eleva para arriba, entonces igual el pensamiento nos obliga a elevarnos, así como es nuestro cuerpo físico. Entonces, a través de qué nos elevamos, a través de qué recuperamos ese pensamiento sublime elevado, a través de la palabra de Dios, guiados por el Espíritu Santo. Entonces Él viene y nos revela su palabra, y cuando nos revela su palabra, nosotros entonces vamos trabajando en nuestro cuerpo físico, y tenemos este deseo que tenía José de apacentar las ovejas, pero en un grado superior, ¿verdad? Superior, y no en un bajo, y no en un grado en la medida de ser concubinas en el pensamiento. Entonces quería compartir esta maravillosa parte con ustedes, ¿verdad? Para que podamos nosotros juntos exhortarnos con esta palabra maravillosa, y juntos poder elevarnos y poder adquirir este pensamiento sublime, que es el trabajo que venimos a hacer a esta tierra. Todos los seres humanos, todos, sin excepción alguno, venimos a elevar ese pensamiento caído. Dios les continúe bendiciendo, y que puedan disfrutar de estas charlas, que puedan disfrutar de estas pláticas con la palabra de Dios, con el Espíritu Santo y entre nosotros los seres humanos. Bendiciones, que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de nosotros. Amén.